Erev Tov, que tengamos un buen ingreso en las próximas horas a este Shabbat Kodesh, el cuarto Shabbat ya del mes de Adar, que nos depositará ya en el último Shabbat, el Shabbat que viene del mes de Adar y la llegada inminente del mes de Nisan, que llegue para el bien y la bendición. Este Shabbat estamos leyendo una perashá muy singular, que de acuerdo a Rashi fue dicha al día siguiente de Yom Kippurim. Así que todo eso tiene que ver con un entorno muy interesante respecto de el timing de la perashá y que esta perashá obviamente trae consigo también un perdón que se postergó mucho tiempo en una gran tensión, porque a esta perashá le precede, si lo hablamos desde el punto de vista de los capítulos y la temática, esta sociedad esta perashá, perdón, les sucede a Maaseh Egel, el Geta Egel, el pecado del becerro de oro. Y de una u otra manera tenemos que entender y tenemos que saber que el pecado del becerro de oro va a superarse en el Shomayim y en la tierra, porque es una superación dual, es una superación mutua, en el tiempo en el cual Am Israel va a ser continente. Continente quiere decir que va a ser receptor de las nuevas tablas de la ley, las segundas tablas de la ley, en lugar de las primeras que habían sido destruidas por Moshe Rabbeinu o se le destruyeron a Moshe Rabbeinu ante la imposibilidad de sostener la piedra sin escritura. Y toda esa figura que nos narra la tradición rabínica es súper enriquecedora, porque en última instancia nos está mostrando y nos está planteando que es difícil sobrellevar el peso de la responsabilidad. Es difícil mantenerse siendo aún responsable. Es difícil sostenerse en este compromiso que Akadosh Baruj Hu nos entrega a diario y que nosotros obviamente le pedimos a Él, Atajonen Da'at. Tú le concedes al ser humano Da'at, conocimiento, comprensión, sabiduría. De una u otra manera, todo esto que le estamos agradeciendo a Él, tenemos que tomarlo en cuenta, porque al final de cuentas tenemos que dar o darnos por entendidos de que la vida es un regalo único que el Kadosh Baruj Hu nos ofrece y que en esta vida vamos a tener altos y bajos, imposible no equivocarnos. Pero lo que no debería ser imposible es reconocer la equivocación, reconocer el fracaso y poder corregir. Porque al final de cuentas, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza no tiene que ver con un aspecto corporal, Dios no permita, o de figura o de imagen, Dios no permita. Imagen y semejanza, como dice el Rambam en sus Moreh Nevuchim, en su Guía de los Perplejos, el primer tema que toca en la Guía de los Perplejos, el Moreh Nevuchim en hebreo, es cuando habla de Tselem y Dmut, cuando habla de ese aspecto de imagen y semejanza. Estamos hablando de un concepto que es la esencia constitutiva del hombre, que es la razón que es la capacidad mental, el da'at, es el comienzo del conocimiento y la aceptación de esa toma de conciencia ante la presencia de Hashem. Y cuando uno toma conciencia de la presencia de Hashem, entonces reconoce, pero también queda la persona asombrada de esa presencia y de que es una presencia inacabable, por suerte y por cierto, y que el hombre se debe permanentemente a esa dimensión. El pecado del becerro de oro que compartimos la semana pasada tuvo que ser un episodio muy cruento, muy difícil, pero así todo Kadosh Baruj Hu, a través de Moshe Rabbeinu, que es el interlocutor, que es el intercesor, aquel que no va a dejar nunca a la sombra al pueblo de Israel, sino que lo traerá a la luz,
porque finalmente es quien le da a luz al pueblo de Israel, a pesar de que él se pregunta, Anoji yeliditeu, ¿acaso yo le di a luz, yo lo parí? Y sí, no hay ninguna duda de que Moshe Rabbeinu, con su afán de querer salvar al pueblo de Israel de un ostracismo y una oscuridad definitiva, lo que trae permanentemente es luz. Y es Moshe Rabbeinu quien ahora nos lleva de la mano, tras habernos entregado la Torá en el día de Yom Kippurim, a este encuentro que estudiamos en nuestra Perashá. Vamos a ver un tema que estoy hablando con ustedes desde un principio, que es esto que le pedimos a Kadosh Baruj Hu cada mañana, cada tarde, cada noche, cuando nos reunimos en la plegaria individual para junto con Él, el mundo donde estamos más cercanos que nunca. Después de decir las tres primeras bendiciones, aquellas que me hablan de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y termina diciendo Maguen Abraham, escudo de Abraham, la segunda que dice Tagibor, que habla del poder de Dios y habla de ese poder que se traduce tanto en la caída de las lluvias como en la resurrección de los muertos, que son temas que son inherentes unos al otro, obviamente que se transforma en uno de los principios básicos de la fe de Israel. Y luego viene Atakadosh, la santidad del nombre de Dios. Esas tres brajot, las tres primeras de las 19 bendiciones diarias, de domingo a viernes, tienen que ver un poco con una estructura fija que se dicen todos los días. Lo que va a cambiar después es en la mañana, por supuesto, en la mañana, los días de Holmer, quería decir, los días de semana, las bendiciones intermedias. Son 13 las bendiciones intermedias, de las cuales la primera de esa bendición, la cuarta sería en el orden de las bendiciones de la vida, dice Atajonen le Adam Da'at, Melamed le Enosh Binah. Tú le agracias con la sabiduría y el conocimiento al ser humano y le concedes, ¿verdad? Melamed le Enosh Binah, y les enseñas al hombre la Binah. Binah quiere decir la inteligencia. Hoy hablamos de inteligencia artificial, ¿verdad? Se dice Binah Melahutit en hebreo. Entonces está el conocimiento y está la inteligencia. Y le pedimos en esta plegaria, Bejonenu meiteja, Jochma, Binah, Bada'at. Jonenu meiteja. La única fuente de la cual nosotros podemos pedir Jochma, la sabiduría, Binah, la inteligencia, Bada'at y el conocimiento, Bejonenu meiteja. Agrácianos desde tu lugar. Solamente es en lo que nosotros nos podemos asemejar al Todopoderoso. Asemejar, comillas, es que tenemos una actitud mental, racional, que nos permite, obviamente, alcanzar que la comprensión, a veces, de lo que es la existencia de lo divino. Miren ustedes qué interesante cómo ese aspecto hoy entra en la dimensión de nuestra perashá. Vayakhel Moshe et kol adat bene Israel. Y congregó Moshe a toda la Hadat. Llamemos a Hadat. Hadat es la congregación. Congregar a la congregación. Quiere decir, Vayakhel, la palabra Kehilá viene de allí para aquellos que les suena el hebreo. Pero aparece también la palabra Aedá, como aquí en la conjugación de la oración, Adat. Bene Israel, la congregación de los hijos de Israel, Bayomer Alehem, y les dijo a ellos, Elia de Barim Shem la Sokotam, estas son las cosas que ha ordenado el Todopoderoso para hacerlas, Sheshet Yamim, 6 días, etcétera, etcétera. Entonces, los comentaristas dicen de Tibot Shalom, se detienen en este pasuk, en este versículo, sobre un concepto que es Adat Bene Israel. La congregación, Adat, Ain, Dalet, Taf, de la congregación de Israel. Dice, porque en el resto de los lugares que nosotros vemos, en el libro de Shemot, por ejemplo, está escrito, Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel. O Tzav el Bene Israel, ordena a los hijos de Israel.
¿Y por qué aquí? Se pregunta el Netivot Shalom. Y los comentaristas, está escrito Ahadat Bene Israel. Y dice, y así también, más adelante, dice, Vayomer Moshe el Kol Ahadat Bene Israel Lemor, y habló Moshe con toda la Ahadat Bene Israel, con toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Zeh Adabar Hashem Tzivah Moshe Lemor, esta es la palabra que ordenó Hashem, diciendo, Kehu Meitechem Terumal Hashem, tomad entre vosotros una ofrenda para Dios. Y también, al finalizar esta perashá, es mencionado este mismo lenguaje. Vayetzeu kol aadat bnei Israel milifnei Moshe. Cuando recibieron ya las instrucciones de cómo construir el sagrado santuario móvil, el Mishkan, aquel lugar que sería la residencia para la divinidad, dice Vayetzeu kol aadat, y salió toda la aadat de los hijos de Israel delante de Moshe. Por lo tanto, dice, caramba, en este capítulo, en este Perashá Vayakhel, tenemos a Adat Bene Israel. No dice Bene Israel en Stam, simplemente. Habla de Adat Bene Israel. Y eso implica que necesita un sentido, necesita ser explicado, si ustedes me entienden. Lo mismo habrá de pasar, dice, pero ya en el tercer Humash, en Baikra, en Perashat Kedoshim, donde dice, de haber el Kol Adat Bene Israel Kedoshim Tiu. Habla con toda la Adat, la congregación, llamémoslo así, de los hijos de Israel, santos seréis, y esto también necesita explicarse y por qué aparece así. Entonces, ¿qué me dice el Netivot Shalom? Miren ustedes qué personaje y qué fuerza de comprensión. Dice, ¿cuál es el tema esencial? ¿Cuál es el problema que arrastramos desde el punto de vista de la existencia del Galut? ¿Qué significa el Galut para el pueblo judío? Porque en última instancia sabemos que el Galut es el destierro, es el exilio. Es cierto que ustedes me van a preguntar, pero ¿cómo? ¿Usted está hablando de Galut desde Eretz Israel? Yo estoy hablando del Galut que todavía no se ha cerrado. Porque así como aquí vivimos, Baruch Hashem, muchos Yehudim en esta tierra, hay otro tanto casi en las diásporas. Entonces el tema del Galut es un tema real, figura aquí y en todos los tiempos, y no podemos eventualmente imaginarnos que esto se ha terminado. Entonces dice, Ikar Inyana Galut, el motivo para la existencia del Galut, ¿saben cuál es? Él dice, Istalkut a Da'at. Es el hecho que se ha ido de nosotros el Da'at, el conocimiento. Hemos perdido esa capacidad vital. Y para eso dice, miren cómo lo dice Yeshayahu. Yeshayahu en su capítulo quinto, que es el canto del viñedo, una hermosa metáfora que hace el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, específicamente en ese capítulo 5 lo pueden ver ustedes mismos, Galá Ami mi Da'at. Mi pueblo se fue al exilio, al destierro, inconscientemente. Mi Da'at, sin conciencia, sin conocimiento. Y como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, y dice en el Baikra Rabá, en el Midrash, de Akanita Mahasarta. Si has comprado, adquirido el conocimiento, ¿qué es lo que te ha de faltar? De A, Hasarta, pero si el de A, si el conocimiento es lo que te falta, Macanita, ¿qué has adquirido? Es maravilloso. No porque yo tenga la obligación de ser una persona que me exija donde no puedo llegar, pero la naturaleza suya, mía, de todos, es como nos creó el Todopoderoso. Y por eso cada mañana, cada tarde, cada noche, lo primero que después de las tres primeras de alabanza a Dios, las tres primeras bendiciones, perdón, de alabanza a Dios, estamos diciendo, Ta Jonen le Adam Da'at. Lo primero que decimos es que tú nos estás agraciando con sabiduría, con conocimiento.
De una u otra manera, esto nos debe llevar a comprender que hay algo que está faltando y eso es el Da'at. Istalkut Da'at. Es como que de repente desaparece esa condición basal que nos toca a nosotros, los seres humanos, y en particular a la Israel. Más aún, se apoya en Netivot Shalom en lo que dice la Gemara de Sotá, el Talmud Babli de Sotá. Al comienzo, la Sotá es la mujer adúltera, pero lo que los sabios son un poco eh, críticos del hombre, no de la mujer. Dice, Ein Adam Ober verá Ela Imken Nichnesa bo Ruach Shtut. Si hay una persona que transcurre o que transgrede una transgresión, es porque lo envolvió un Ruach Shtut, un espíritu de imbecilidad, de tontería. Por eso la palabra sotá y shtut, de adúltera, o sea que de repente ese hombre sospecha de su mujer indebidamente. Puede ser que sí, pero en general el comienzo de esa sospecha es una sospecha inútil, Ruach Shtut. Por lo tanto, dice el Netivot Shalom, Adat hi ayesod shel Yehudi. Si tú, usted, nosotros queremos definir lo que es un judío, el fundamento para el judío es el conocimiento. Dat. No hay otra alternativa. Lo primero que le pedimos a Dios cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche es el Dat. ¿Para qué? Porque ese conocimiento me va a procurar a mí a la tarea más enorme, la Dat et Adonai. Saber a Dios, saber de Dios, conocer, impetrar ese verdadero elemento, pensamiento incógnito. Y dado de que este es el principio esencial del exilio que fue llevado mi pueblo, sin conocimiento, sin da'at, como dice Yeshayahu, por lo tanto dice la Geulah, la redención de Am Israel, hubo de venir por medio de quién? De Moshe Rabén. ¿Por qué? Porque como se dice en los libros sagrados, Moshe Rabbeinu era Midat Ad-Da'at, el atributo del conocimiento de todo el pueblo de Israel. Y Moshe Rabbeinu es aquel que ha de introducir el conocimiento, el Da'at, en el seno de todo el pueblo judío. De Aliadezé, y por medio de ello, Ge'alam Me'agalut, los pudo redimir del exilio, del destierro. ¿Ustedes entienden cuál es el pasaje del Galut a la Geulá? El pasaje del Galut, del exilio, del destierro a la Geulá, la salvación, la redención, que opera Moshe Rabbeinu aquí en la tierra, es a través del Da'at, la conciencia, el conocimiento, el desafío. No es casual, ¿no es cierto, mis queridos y queridas? Estamos ya a poquito, ya 3 semanas, de una noche milagrosa, que es la noche del Seder, que va a ser Motzai Shabbat, del 12 de abril, Bezrat Hashem. Y en esa noche, donde recordamos el Galut y disfrutamos de la Geulá, y por eso tomamos el vino regenerado sobre la izquierda, como otras bendiciones que comemos también, menos el maror reclinado sobre la izquierda, todo eso se necesita Da'at. Por eso, Manishtaná, las preguntas, que negue Arba Banim Dibera Torah, los 4 hijos que habla la Sagrada Torah, todo es para incrementar ese conocimiento, que es la conciencia pura. Si nosotros fuéramos robots celebrando Pesaj,
seríamos nada más una repetición. Pero aquí el Da'at exige la vivencia. La vivencia de Serai cuando tu hijo te pregunte. La vivencia de Serai y le responderás a tu hijo. La vivencia representa el ejercicio de un conocimiento activo, profundo, y que cada año nos debe obligar a hallar una respuesta más. No importa cuánto vayamos a repetir, sus hijos y sus nietos se lo van a agradecer. Más allá de la vivencia familiar, que es única, más allá de todo lo que representa ese escenario familiar, que es mágico, y que creo que es la reminiscencia de cualquiera de nosotros del hogar en el cual nacimos, del hogar cual formamos hasta hoy en día, y del otro hogar en el cual nuestros hijos son los herederos de una tradición viviente. A través del Da'at, Moshe Rabenu dice, los liberó, los redimió del Galut. Y esto es lo que está escrito en el Midrash, en este caso de Shemot Rabbah, nos dice en Netivot Shalom, la apoyatura. Shakadosh Baruj Hu amarle Moshe. Dios le dijo a Moshe, en las etapas previas, cuando todavía todo esto estaba en veremos, en pañales, como decimos. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Im ein ata goel, si tú no los vas a redimir, a salvar, a liberar, ein zulateja goel. No hay fuera de ti otro que actúe a nivel de la redención. Kadosh Baruj Hu le está diciendo, pero ¿quién fue el Goel? Goel es a Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu le dice, no eres tú. Tú sos el que tiene que distribuir esa fuerza en el seno del pueblo de Israel. Y si no es de tú, no hay otro. Dice Netivot Shalom. Le fue dicho porque para la Geulá de Israel, y Geulá quiere decir salvación, redención, insisto, Ayud Sirhim Lemidat Hadat. Se necesitaba del atributo del conocimiento. No había otra posibilidad. No había otra posibilidad. ¿Y ese atributo es de quién? De Moshe Rabbenu. ¿Vio? Uno pensaba que Moshe Rabbenu era lo más asimilado, como quiso estampar Sigmund Freud como el príncipe de Egipto. En realidad, Moshe Rabbenu era el hombre del Da'at, del conocimiento profundo, el atributo del conocimiento. Y como él logró conocer a Dios, entonces su campaña, su propuesta, su idea, todo lo que Kadosh Baruj Hu llevó adelante a través de Moshe Rabenu, lo atribuimos a Moshe Rabenu, a tal punto que decimos Torah Tzibalanu Moshe. La Torah nos ordenó a Moshe, porque Moshe la supo explicar. Para eso se necesita Da'at. Para eso se necesita la posibilidad de un conocimiento que sea genuino y que sea distributivo y que por otro lado conduzca hacia una meta. Y a ese nivel elevado del Da'at, cuando llegó el pueblo judío a ese nivel, a equipararse con el conocimiento de Moshe en el momento de Kabbalat Torah, cuando recibieron la Sagrada Torah. Ata orheta la Da'at. Ata orheta la Da'at. Cada Shabbat, cuando sale el Sefer Torah, la tradición sefaradí empieza cantando Ata oreta ladat, ki Hashem hu Elohim, enot milvado. Tú fuiste oreta. Oreta es, te fue demostrado a ti la da'at, para que tomes conciencia. Que Hashem, el Todopoderoso, es el Dios. Ein od milvado. No hay otro fuera de él. En el momento que estábamos recibiendo la Torá, nos dicen, Midrash, se abrieron los siete cielos, se despejaron todos los cielos
Y tú, a Israel, pudiste ver, te fue mostrado que no hay otro Dios, excepto ese Dios que te está hablando en medio del fuego. Y entonces dice, todos vieron que no había otro excepto él. Y entonces todo el pueblo de Israel alcanzó el nivel supremo, como está dicho, Ani amarti Elohim atem, ubene Elión kulechem. Como dice el rey David, y yo dije, seres poderosos son ustedes. Bene Elión, los hijos del Supremo son ustedes, todos vosotros. Y esto fue dicho sobre Kabbalat Torah, cuando se recibió la Torah. Que todo esto fue hasta ahora eternidad, por el mérito de que a Israel fue mostrado a saber. Es como que nos han destapado nuestra perspectiva y que pudimos ver, pero por sobre todas las cosas, entender. Hasta ahora eternidad. Llegamos allí entonces, Sheisigu Adat Besi Amadraga. Llegamos a percibir el conocimiento en el clímax, la cúspide del nivel. Pero en el Geta Egel, como hablábamos al principio de nuestro Shebut, en el pecado del becerro de oro, Israel perdieron ese nivel. Eso que habían alcanzado y que se habían esforzado, por suerte, de alcanzar el nivel del Da'at, el atributo, lo perdieron. Y como está escrito, Vayamiru et kebodam betavnit shor ogel eser. David Amelech lo escribe en el Salmo 106, que ellos trocaron toda su dignidad con la figura de un toro que come pasto. Bezeu, midechtiv, vayetze aegel hazeh. Esto es cuando Aarón le explica a Moshe que salió este becerro para decir y para insinuarnos que todo Israel, todo el pueblo judío, naflu legambre, habían caído todos en forma absoluta del atributo del conocimiento que habían alcanzado en Kabbalat Torah, en el momento que habían recibido la Torah. Benihiyu que Egel u que Shor Ogel Eser. Y ellos mismos se transformaron como un becerro y un toro que pastan comiendo pasto. Por lo tanto, después del Geta Egel, después del pecado del becerro de oro, le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe, de atá, Oret vieja me aleja, quítate tu corona. Le dijo Dios a Moshe para que le diga al pueblo de Israel, ay vieja, esa es la corona de qué? El Keter Jochma, la corona del saber, de esa integridad del saber. Pues, sácatelo. Baitanatsu, Bene Israel, Tediam Be'ar-Jorel. Y nos dice después la Torah, se quitaron sus coronas. Sheavdu et kol hadat sheisigu Be'ar-Jorel. Vaya, perdieron toda esa capacidad del conocimiento que habían adquirido en el monte Joreb, que es el monte Sinai. Featikun algo que nos persigue, ese atributo de ese conocimiento que lo hemos perdido. El tikkun, la corrección, como decíamos al principio del Shaul, Kadosh Baruj Hu nos mostró también el camino de cómo corregir. No nos desahució nunca. El tikkun es también solamente con el tikkun del Midat Adat, Asher Soda Geula. Por lo tanto, la única forma de correctiva que existe es el tikkun, volver a reestructurar el atributo del conocimiento, que es, en última instancia, lo que tiene el sod, el secreto oculto, íntimo, incógnito de la Geulá de la redención. Por lo tanto, cuando descendió Moshe Rabbenu de la montaña de Sinai al día siguiente de Yom Kippurim, y dicho sea de paso, Rashi dice que esta perashá fue dicha al día siguiente de Yom Kippurim, no casual. Cuando entonces Moshe descendió de la montaña de Sinai al día siguiente de Yom Kippurim,
porque había logrado entonces la conciliación entre Akadosh Baruj Hu y el Am Israel por el pecado del becerro de oro, traía las segundas tablas. Como ustedes saben, Yom Kippurim son las segundas tablas. Esa es la reconciliación. Entonces, ¿qué quiso Moshe? Quiso volverlos o devolverlos al pueblo de Israel a ese nivel que habían perdido en su pecado. Y leashir lahem adat. Volver a traerles el conocimiento. Y por lo tanto, les enseñó a ellos, les entregó Reshit Kol, el principio de todo, les enseñó el Shabbat. Shabbat es lo que más influye sobre el Da'at, sobre la conciencia, el conocimiento que trae al amor y a la práctica a todo el pueblo de Israel. Ki ot i beni u benechem, la Da'at ki ani Adonai mekadishchem. Así dice el libro de Baikra. Es una señal entre mí y vosotros, dice Dios. La Da'at, para tomar conciencia de vida, diría yo, que yo soy Hashem que os consagra. El Shabbat, no cabe duda, me vea Geula la olam. El Shabbat, parte de ese escenario del conocimiento definitivo, es lo que trae la Geulá al mundo. Porque toda Geulá, toda redención, dice el Netibot Shalom, depende Beda'at Shel Yehudi, en la conciencia del judío. Y la conciencia del judío es la Da'at et Hashem. Tomar esa conciencia de Dios. ¿Cuándo? Si no en Shabbat. Que es el secreto de la Geulá, la redención, los tiempos mesiánicos. Yeshayahu, capítulo 11, Umalea Haaretz De'a et Adonai. Y se llenará la tierra del conocimiento de Hashem. Y esa es la particularidad, la singularidad del Shabbat. La Da'at ki ani Hashem mekadishkem. Tomar esa conciencia, esa certeza del conocimiento que yo soy Hashem que os consagra. Y todo esto, mis queridos, está insinuado en el comienzo de nuestra operación, que dice, Vayakel Moshe et kol Aadat Bene Israel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace media hora prácticamente? ¿Qué significa esto que y Moshe congregó a toda la Aadat Bene Israel? Él se preguntaba, en todas partes dice Bene Israel, etc. ¿Por qué Adat? Porque la palabra Adat, Ain, Dalet, Taf, son las mismas letras que cambiadas de lugar. Dalet, Ain, Taf, Da'at. Adat, Da'at. ¿La vieron? Muy interesante, porque Moshe Rabbeinu en este día les devuelve al pueblo de Israel el sentido de la sabiduría, de la comprensión, de la inteligencia. Entonces, después de eso, después de que nos habla de ese sentido iniciático, les da a ellos el Mishkan. Ahora es el tiempo de hacer el Mishkan. Y el Mishkan, dice en Netivot Shalom, Gam ken ishpia da'at bichlal Israel. Este Mishkan, este santuario tan precario, tan maravilloso, tan único, que el pueblo de Israel ha construido en el desierto, también Ishpia trae de su gran y benéfica influencia del conocimiento a todo Israel. Y por lo tanto, está escrito Vayomer Moshe, el Kol Adat Bene Israel. Cuando habla de las terumot, de las ofrendas para el Mishkan, aparece de vuelta el Adat Bene Israel. ¿Se acuerdan que habíamos preguntado al principio? Y esto es lo que encontramos con el tema del Edat, que se repite muchas veces en el Maaseh Mishkan, en la confección del Mishkan. Re'u kara Hashem beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda. Mira, Dios ha invocado en el nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, le Matei Yehuda, de la tribu de Yehuda. Baimaleo Tor Ruach Elohim, y lo repletó del Espíritu de Dios, Bejochma, Bitbuná o Bidat. Jochma, Binah, Badat. Interesante. Porque
el principal tema del Bet HaMikdash, que va a ser lo que se construye en Jerusalén. El primero, el segundo y, si Dios quiere, prontamente en nuestros días el tercero. Porque la construcción del Bet HaMikdash, allá le achnis da'at bichlal Israel, era poder ingresar, hacer, entrar en ellos, ingresar en ellos el concepto del da'at. Y por lo tanto, todos los constructores y artesanos del Mishkan, liderados por Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehudá, todos al unísono habían adquirido, todos, Midat Da'at, el atributo que pertenecía por entonces a Moshe Rabenu, el atributo del conocimiento. Vejen Katub, y así está dicho en nuestra perashá. Beasá, Betzalel, Beaoliab, Bechol Ish Chacham Leva, Shanatan Hashem Chochma Utbuna, Bahema, לדעת לעשות את כל מלאכת הקודש, את כל מלאכת עבודת הקודש. Qué bonito. E hizo Betzalel y Aholiab, que era su segundo de la tribu de Dan, y todo hombre sabio de corazón, que había dado a Shem, Jochma, sabiduría, Tubuná, comprensión, inteligencia. Bahema, en ellos, la Dahat la Azot, saber para hacer, saber para hacer. No era solamente un instinto artesanal, et kol melechet avodat hakodesh, toda la tarea del servicio sagrado. Acá estamos hablando de avodat hakodesh, no estamos hablando de otra cosa. Y como dice el Midrash de Shemot Rabbah, alombró con lo que dice, Asher Natan Hashem Chochma Utubuna Bahema, dice que Hashem dio en ellos sabiduría y comprensión, inteligencia, Bahema, dice Bahema, son las mismas letras que la palabra Behemá. La misma letra, las cuatro letras. Behemá quiere decir animal. Bahema en ellos. Dice Behemá que tío. Sheafilu a Behemot sheasku be'avodat hamishkan kiblu da'at. Wow. Incluso los animales que tenían que transportar las cosas tuvieron también da'at. O como shekatuv she'anashim higiu lemadregot elionot shel da'at. Y como está escrito que los hombres llegaron a niveles superlativos de Da'at, de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta el tikkun, la corrección, el aspecto correctivo sobre la grave falla del pecado del becerro, por el cual Israel perdió en su momento ese conocimiento, esa sabiduría, y entonces, por medio del Mishkan, vuelve ese Da'at. Y por eso, al final de la perashá de Vayakhel, nos dice Vayetzeu kol Adat bene Israel milifnei Moshe. Toda la Adat, Da'at, de los hijos de Israel salieron delante de Moshe. O sea que salieron de esa presencia infinita de Moshe, con ese nivel del Da'at que influye Moshe a todo el pueblo de Israel. Y esto es lo más interesante, que eventualmente nosotros necesitamos de ese conocimiento, no solamente para transformarnos en ese pueblo que Akadosh Baruj Hu está deseando. Cita por último al Arizal, el Ari Akadosh, con respecto a Balak y Bilam, ya que tuvimos a Amalek la semana pasada, y Balak y Bilam son parte de ellos. Dice que las dos primeras letras de Balak y Bilam, Balak, Bet Lamet, y Bilam, Bet Lamet, son Bet Lamet, Bet Lamet. Eso se llama Bilbel, Bilbul. Quiere decir que esa cáscara del mal de Balak y Bilam es lo que entraron en el Bilbul Adaat. Le Balbel et Adaat es confundir. Llevar al pueblo judío a su estado de confusional más grave de la historia. Pasó en el desierto, pasó en la Europa medieval,
pasó en la Europa nazi, pasó y pasa en Medinat Israel. Balak y Bilam siguen confundiendo el Da'at. Ichnisu bilbul ad-Da'at be Israel. Y dice el Rab en el Tibot Shalom, la fuente de la santidad es Behirut ad-Da'at. Santidad es la luminosidad del conocimiento, una mente lúcida. Esa es la luz. Y por supuesto que la fuente de la impureza es Bilbul Adat, es cuando todo es un estado confusional. Y como escribió nuestro maestro sagrado, el Magid de Kobrin, Shekol Hon de Alma, Eino Shaveh Leshaa Sheyehudi Omed Beishuv Adat Ubedat Meyushevet. Que todo el dinero del mundo, que todas las riquezas del mundo no se equiparan con esa hora en la cual el Yehudí está en Ishuv Adat. Ishuv Adat es que está centrado, lúcido, atento, Ame Yushevet, y con un conocimiento estable, que no pierda ese nivel. Y por lo tanto, entre todos los bienes del mundo, también están los temas espirituales, que ninguno de ellos se equipara con un instante que tú estés lúcido, concentrado y que sepas muy bien cada decisión que has de tomar. ¿Y cuándo se puede llegar a ese punto de lucidez y de concentración? Dice en Shabbat Kodesh. ¿Por qué? Porque el Shabbat Kodesh es el nivel más elevado de Ishuv Adat. Ishuv Adat no tiene traducción, mis queridos, pero habla de quién? De la persona, es una persona centrada, lógica, lúcida, clara, que tiene una expresión sabia. Y por eso dice el libro de Bereshit, "Vaibarej Elohim et yom ha-shevi'i vaikadesh oto". Bendijo a Hashem al día séptimo y lo consagró. Y dice Bereshit Chochmah. Bereshit Chochmah es el principio de la sabiduría. Vaikadesh oto, lo consagró. Es que en el Shabbat Kodesh es la fuente, es el origen de la santidad para que nosotros podamos cumplir la mitzvah a futuro de nuestro nuevo libro que vamos a empezar, Vaikra Kedoshim Tiyu, santos seréis. Y así como el Shabbat Kodesh es la fuente del conocimiento, y el conocimiento es la fuente de poder alcanzar Kedoshim Tiyu, santos seréis. Hablamos de un plural. Hablamos de la necesidad de poder transformarnos en un general, en un grupo, un clan Israel que nos regale a nosotros la posibilidad permanente, de poder encontrar siempre un escenario donde podamos verdaderamente ser las personas que nosotros anhelamos ser, pero sin perder el Yishuv Ha'adat. Esa sería la mejor bendición para nuestra sociedad, convulsionada hoy en nuestro pequeño estado, buscando salir de esta terrible etapa de Bilbul Adat, de la confusión, donde ninguno de nosotros entiende lo que pasa, y otra vez la guerra, y otra vez aquí, y otra vez allá. Eso es Bilbul Adat. Ahí, Balak y Bilam, sus nombres siguen actuando aquí. Y todo lo que nos pide la Torá es de haber el Kol Adat, Bnei Israel. Adat es Daat. Y tengamos la fuerza, no de ser inteligentes, sino de tener una comprensión inteligente de la realidad. Shabbat Tov. Gracias por acompañarnos. Que tenga, perdón, Shabbat Shalom, ya que mañana no nos vamos a encontrar. Que tengamos un Shabbat Shalom y con Besorot Tovot. Muchas gracias por acompañarnos. Iskul Shanim Rabot Neimot Betovot.